Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de histofisiología del tubo digestivo. En esta clase vamos a referirnos específicamente a las características del esófago y del estómago. La porción del tubo digestivo que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal está compuesta por una serie de órganos tubulares que tienen un diámetro y una longitud variable. Estos órganos forman un tubo continuo que tiene la misma organización estructural básica en toda su longitud. La pared está formada por 4 capas que desde la luz hacia afuera son la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia. Vamos a ver en detalle cada una de las partes en que está compuesta la pared del tubo digestivo. O sea, esta organización estructural básica que se respeta a todos los niveles. Después vamos a ir viendo de acuerdo a cada segmento que el epitelio puede variar, la lámina propia puede tener o no tener glándula, la submucosa puede tener o no tener glándula, o sea, vamos a ir viendo las variaciones de acuerdo a los segmentos del tubo digestivo, pero la organización estructural básica va a ser la misma en toda su longitud, o sea, en toda su longitud vamos a tener una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa o adventicia. Empecemos con la mucosa. La mucosa está constituida por 3 elementos, por el epitelio superficial, la lámina propia y la muscular de la mucosa. En nuestro esquema de la derecha, esa mucosa está marcada con el número 1. Ese epitelio puede ser diferente según la sección que estemos mirando. Puede ser de protección, por ejemplo, el epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago está hecho específicamente para proteger contra la abrasión física causada por los alimentos ingeridos. Otros epitelios tienen función absortiva, o sea, permite la absorción de alimentos digeridos, el agua, los electrolitos para que estos alcancen los vasos y los linfáticos. Otros epitelios tienen función de secreción. ¿Qué secretan? Secretan lubricantes y además enzimas digestivas, hormonas y anticuerpos a la luz del tubo digestivo. La secreción está a cargo principalmente de glándulas distribuidas a todo lo largo del tubo digestivo. Los diferentes productos de secreción consisten preferentemente en moco. ¿Para qué? Para la lubricación protectora y para la amortiguación iónica del revestimiento de la pared, además de sustancias que contribuyen a la digestión como enzimas, ácido clorhídrico, hormonas peptídicas y agua. El epitelio de la mucosa también secreta anticuerpos. ¿De dónde vienen esos anticuerpos? Del tejido conjuntivo subyacente. O sea, la función secretora de la mucosa del tubo digestivo se cumple por varios tipos celulares. Por ejemplo, glándulas mucosas, que ¿dónde están? En la lámina propia. Glándulas que se encuentran en la submucosa y glándulas que se encuentran afuera del intestino y del esófago y del estómago, como por ejemplo el hígado y el páncreas, que son glándulas digestivas extramurales. ¿Para qué sirve la secreción de estas glándulas? Para aumentar la capacidad secretora del aparato digestivo. Envían sus secreciones hacia el duodeno, la primera parte del intestino delgado. La lámina propia. ¿Qué tiene la lámina propia? Tiene glándulas, tiene vaso sanguíneo y tiene componentes del sistema inmunitario. Y después el último componente de la mucosa es la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa son 2 capas finas de músculo liso, la interna que es circular y la externa tiene una disposición longitudinal.
¿Para qué sirve esto? La contracción de este músculo, de la muscular de la mucosa o muscularis mucosae también, como se dice, produce el movimiento de la mucosa para formar crestas y depresiones que facilitan la absorción y la secreción. Este movimiento localizado de la mucosa es independiente, eso es muy importante, del movimiento peristáltico de toda la pared del tubo digestivo y que está a cargo de la muscular externa. La segunda capa, que está con el número 2 en nuestro esquema, se llama submucosa. ¿Qué hay en la submucosa? En la submucosa nosotros tenemos tejido conjuntivo denso y regular, a veces glándulas. El duodeno, por ejemplo, tiene glándulas. Ahí podemos encontrar innumerables vasos sanguíneos y el plexo nervioso de Meissner. Luego tenemos la capa muscular externa, que está con el número 3 en nuestro esquema. Esta capa muscular externa en general tiene dos capas. Hay órganos, hay segmentos del tubo digestivo como el estómago que tiene 3. Esta muscular externa tiene en general una capa interna de orientación circular y una capa externa de orientación longitudinal. Entre ambas se encuentra el plexo de Auerbach. ¿Para qué sirve esta muscular externa? Para la contracción, y al contraerse se mezclan y se impulsa el contenido del tubo digestivo. La capa de músculo liso circular forma esfínteres en sitios específicos a lo largo del tubo digestivo que vamos a ir viendo, como el esfínter faringoesofágico, el esfínter pilórico, la válvula ileocecal y el esfínter anal interno. Y por último tenemos la adventicia y ocerosa. Es la capa más externa del tubo digestivo. En primer lugar tenemos la serosa. En la serosa tenemos un mesotelio con tejido conjuntivo subyacente. Una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente y corresponde al peritoneo visceral. La serosa es la capa más superficial de las partes del tubo digestivo que están suspendidas en la cavidad peritoneal. Por lo tanto, la serosa es continua tanto con el mesenterio como con el revestimiento de la pared abdominal o peritoneo parietal. Muchos vasos sanguíneos y linfáticos de gran calibre y troncos nerviosos van a atravesar la serosa desde el mesenterio para alcanzar la pared del tubo digestivo. En este tejido conjuntivo de la serosa puede aparecer una gran cantidad de adipocitos. Otras partes del tubo digestivo van a tener adventicia, no van a tener serosa. Por ejemplo, la porción torácica del esófago, las porciones de estructuras abdominales y pelvianas que están fijadas a la pared de la cavidad, como el duodeno, el colon ascendente, descendente, el recto y el conducto anal. Estas estructuras están adheridas a la pared abdominal y pelviana por un tejido conjuntivo y ese tejido conjuntivo se llama adventicia, que se va a mezclar con el tejido conjuntivo propio de la pared de la cavidad correspondiente. Y ahora vamos a empezar a estudiar cada una de las partes del tubo digestivo, comenzando por el esófago. Fíjense ustedes, ahí tenemos un dibujo que nos muestra las capas que tiene la pared esofágica. Y es exactamente lo que recién estuvimos viendo como capas, la organización en capas de la pared del tubo digestivo en general. El esófago es un órgano muscular fijo que conduce los alimentos y líquidos desde la faringe hasta el estómago. Este órgano atraviesa la base del cuello y el mediastino y en estos sitios está fijado a estructuras contiguas por tejido conjuntivo. Cuando se introduce en la cavidad abdominal queda libre por una corta distancia de 1 a 2 centímetros. La longitud total del esófago es de 25 centímetros y en un corte transversal la luz tiene un aspecto irregular con entradas y salidas. Fíjense ustedes, acá tenemos
a menor aumento un corte histológico de la pared del esófago. Fíjense que estamos viendo su mucosa, donde está el epitelio, ¿verdad? Que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, la lámina propia y la muscularis mucosae. Eso en cuanto a la mucosa. Luego tiene un tejido conjuntivo que es la submucosa. Después tenemos la capa muscular, ¿verdad? Y por fuera tenemos la adventicia. ¿Qué características tiene la mucosa de este órgano? En primer lugar, tiene un epitelio. Fíjense, nosotros abajo a la izquierda tenemos un corte del epitelio del esófago, un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. A la derecha, fíjense, estamos viendo que por debajo del epitelio superficial tenemos la lámina propia. En la lámina propia del esófago podemos encontrar glándulas mucosas, sobre todo cerca del estómago. Se llaman glándulas mucosas cardiales. ¿Qué más podemos encontrar en esta lámina propia? Podemos encontrar tejido linfoide difuso y nodular. Después por fuera tenemos la muscularis mucosae, que es un tejido muscular liso. La superficie interna, o sea, la mitad interna de esta capa es circular y la mitad externa tiene una disposición longitudinal. Fíjense qué bien estamos viendo estas partes en nuestra imagen de abajo a la derecha. Acá tenemos dos imágenes histológicas y estamos viendo perfectamente los componentes de la mucosa. Fíjense, el epitelio plano estratificado no queratinizado superficial. Por debajo la lámina propia, que tiene un tejido conjuntivo, ¿verdad? Donde podemos encontrar, dijimos, glándulas. Podemos encontrar también tejido linfoide. Y por debajo tenemos las fibras musculares lisas de la muscularis mucosae. Por debajo de la mucosa tenemos a la submucosa. La submucosa está constituida por un tejido conjuntivo denso no modelado. Ahí también podemos encontrar glándulas mucosas puras y que se llaman glándulas mucosas esofágicas propiamente dichas. O sea, las glándulas mucosas en la pared del esófago pueden encontrarse en la lámina propia y se llaman glándulas mucosas cardiales. En el tercio inferior, cerca del estómago, ya se encuentran esas glándulas. Y otro grupo de glándulas son estas que estamos viendo, que son las glándulas mucosas esofágicas, propiamente dichas, que se encuentran en la submucosa. ¿Qué más vamos a encontrar en la submucosa? El plexo de Meissner. Vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos y linfáticos y también vamos a encontrar tejido linfático difuso y nodular. Dos tipos de glándulas mucosas entonces encontramos en la pared del esófago. En primer lugar, las glándulas mucosas cardiales. Fíjense en el esquema de abajo. Ahí encontramos las glándulas mucosas cardiales, cuyos vacinos secretores están en la zona marcada con el número 2. Se encuentran entonces estas glándulas en la lámina propia, en la parte terminal del esófago y secretan un moco neutro lubricante. Y después tenemos en nuestro mismo esquema las glándulas mucosas esofágicas propiamente dichas. Fíjense, están por debajo de la muscularis mucosae, o sea que están en la submucosa. Se hallan en toda la longitud del esófago y son glándulas mucosas túbulo-acinares compuestas. Estas glándulas son las que se están viendo en nuestro corte histológico, por debajo de la muscularis mucosae y por encima de la muscular externa del órgano. Está mostrando los adenómeros mucosos y el conducto excretor. Luego pasamos a la capa muscular propia. La capa muscular propia tiene dos capas de músculo liso. Una interna que está hacia la luz, que es circular, con una orientación circular. Y una externa con una orientación longitudinal. Este músculo en el esófago tiene una característica, según estemos observando su tercio superior, su tercio medio o su tercio inferior. Fíjense ustedes a la derecha.
Estamos viendo en la imagen de la derecha la capa submucosa y por debajo estamos viendo la capa muscular, la circular interna, la longitudinal externa y por fuera estamos viendo la adventicia. Acá entre estas capas vamos a encontrar el plexo de Auerbach. A la izquierda, abajo, estamos viendo a menor aumento toda la pared del esófago. Fíjense, me muestra la capa mucosa, me muestra la capa submucosa, la capa muscular externa y por fuera me está mostrando la capa adventicia. La capa muscular del esófago es bastante particular, como dijimos, porque es una mezcla, tiene músculo estriado y tiene músculo liso. En el tercio superior del órgano solamente vamos a encontrar músculo estriado. En el tercio medio vamos a encontrar una mezcla de músculo estriado y liso. Y en el tercio inferior solamente vamos a ver músculo liso. Fíjense ustedes en nuestras imágenes, en la muscular externa. En la imagen de arriba estamos viendo la muscular externa, la cual a mayor aumento me está mostrando zonas de músculo estriado y zonas de músculo liso. O sea, esta zona sería la del tercio medio del órgano, donde hay una mezcla de ambos músculos en la pared muscular. Y luego, por último, después de la capa muscular, tenemos la capa adventicia, que es un tejido conjuntivo laxo. Las imágenes histológicas nos están mostrando en la submucosa el plexo de Meissner a la izquierda y entre las capas musculares el plexo de Auerbach en la imagen histológica de la derecha y señalada con flechas. Están las células neuronales del órgano. Acá nosotros tenemos una transición de esófago a estómago. Fíjense ustedes, a la derecha, marcada con la flecha azul, se observa el epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago. Y a la izquierda estamos viendo el epitelio cilíndrico simple musíparo del estómago. O sea, esta es la unión, esta es la zona donde termina el esófago y empieza el estómago. Ahora veamos las características del estómago. El estómago es una porción expandida o dilatada del tubo digestivo. Recibe el bolo alimentario del esófago, el cual mezclado con las secreciones gástricas produce lo que llamamos quimo. El quimo pasa del estómago al intestino delgado para continuar la digestión y para que sea absorbido. El estómago tiene partes bastante diferentes en lo que se refiere a su mucosa, sobre todo. Tenemos, fíjense en nuestro esquema, nuestro dibujo de la derecha. Tenemos la parte superior en contacto con el esófago y que esa parte se llama cardias. Después tenemos el cuerpo y el fundus que ocupa la mayor parte del órgano y por abajo, antes de entrar al duodeno, tenemos el antro y el píloro. Las capas del órgano del estómago son la mucosa. Fíjense ustedes mientras que les voy nombrando las capas. Fíjense en nuestro esquema, en nuestro dibujo esquemático de la derecha. Tenemos la mucosa que tiene un epitelio de revestimiento cilíndrico musíparo con glándulas, una lámina propia, una muscular de la mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa tenemos la submucosa. En esa submucosa, ¿qué vamos a encontrar? Tejido conjuntivo, tejido adiposo, vasos de todo tipo y el famoso plexo de Meissner. Después tenemos la muscular. La muscular, por ejemplo, acá tiene una variación también. Acá en el estómago nosotros en vez de 2 capas de músculo tenemos 3 capas de músculo. Una longitudinal externa, una circular media y se agrega una oblicua interna. Y por último tenemos una serosa. Fijémonos en este corte de la pared gástrica menor aumento. Estamos viendo la mucosa, mucosa. Va hasta la muscularis mucosae.
Después, con las letras SM y una flecha curva, estamos viendo la submucosa. Vean ustedes la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos en esa submucosa. Después tenemos la muscular propia, señalada con una punta de flecha, una cabeza de flecha con las letras MP. Esa es la muscular. Y por fuera tenemos la serosa. Está señalada también con otra flecha y las letras SS. Si nosotros miramos la superficie interna del estómago, como estamos viendo en esa imagen a la derecha arriba, vamos a ver que muestra pliegues. Esos pliegues se llaman arrugas o rugae gástricas. Abajo estamos mirando las rugaes, ¿ven? Perfectamente se ven las rugaes. Estas rugaes gástricas son pliegues extensibles de la mucosa que están centrados por submucosa. En el medio hay submucosa. Son prominentes en las regiones más estrechas del órgano. Estas estructuras desaparecen cuando hay distensión gástrica. Nosotros miramos con el microscopio óptico la superficie de la mucosa de un estómago, vamos a ver que exhibe una gran cantidad de orificios. Fíjense los orificios, uno de ellos está señalado con la letra P. Eso se llama foveolas, fositas o criptas gástricas. Y las glándulas fúndicas desembocan en el fondo de estas fositas gástricas. El resto de las estructuras que estamos viendo rodeando a esas foveolas, fositas o criptas gástricas son la superficie, en la parte superficial de las células productoras de moco del epitelio. Y acá vemos un corte histológico de la mucosa superficial del estómago. ¿Qué me está señalando la flecha? La flecha negra me está señalando la foveola, fosita o cripta gástrica. Y fíjense ustedes su epitelio superficial, que es un epitelio cilíndrico simple musíparo. ¿Qué más estamos viendo en esta imagen? La lámina propia que está por debajo del epitelio. La mucosa gástrica tiene algunas características especiales según la zona que estemos examinando. Vamos a ver enseguida. Fíjense en nuestro esquema. Vuelvo a repetir. Hay una zona llamada cardias. Después tenemos el fondo y el cuerpo que tienen similares características. Y hacia abajo, en su límite con el duodeno, tenemos el antro píloro. En primer lugar, vamos a ver el cardias. El cardias es una pequeña zona que está en la unión con el esófago. Fíjense ustedes la imagen histológica que tenemos. Tenemos a la derecha el epitelio esofágico, o sea, eso es el esófago. Y a la izquierda ya tenemos el epitelio cilíndrico simple musíparo del estómago. Esta es la unión esófago-gástrica. Y esa parte del estómago es la llamada cardias. Fíjense ustedes el cardias, este esquema del cardias que tenemos. Vemos las glándulas, ¿ven? La disposición de las glándulas y todas esas glándulas están por encima de la muscularis mucosae. Fíjense bien, no hay glándulas por debajo de la muscularis mucosae. En el cardias nosotros vemos glándulas tubulares, algo tortuosas y a veces ramificadas. Por supuesto que vamos a ver las criptas o fositas gástricas que están señaladas con la flecha amarilla. Estas criptas o fositas gástricas no son muy profundas. El epitelio está constituido por células secretoras de moco, tanto en la superficie como en las glándulas. A veces entre estas células productoras de moco nosotros encontramos células enteroendócrinas productoras de hormonas. Las glándulas vierten su secreción a las criptas a través de un conducto excretor corto. Este conducto excretor es donde se producen las células superficiales y glandulares, o sea, donde están las células madre, en resumen, de las células superficiales y glandulares. ¿Qué me está mostrando mi imagen? Me está mostrando
esta mucosa del estómago y vemos que todo el componente glandular está por encima de la muscularis mucosa que está señalada con una flecha de color azul. Un corte a mayor aumento. Fíjense, ¿qué estamos viendo? ¿Qué me muestra la flecha? Me está mostrando la fosita, la cripta, ¿verdad? Y me está mostrando el epitelio, ese epitelio que tapiza la superficie del órgano y que también es el epitelio de los adenómeros mucosos. Es un epitelio cilíndrico simple musíparo. Vayamos ahora al otro extremo del estómago, en su unión con el duodeno, el llamado antropíloro. Ahí tenemos nuestro esquema, ¿ven? Nuestro esquema nos muestra unas glándulas más alargadas, ¿verdad? Con unas criptas más profundas. Y acá nosotros tenemos un corte del píloro. Estamos viendo la mucosa. Ven que todo el componente glandular está por encima de la muscularis mucosa. Está constituida esta mucosa por glándulas pilóricas, ¿verdad? Y estas glándulas pilóricas son glándulas mucosas tubulares enrolladas y ramificadas que pueden tener una luz relativamente amplia. Entre medio de estas células cilíndricas simple musíparas nosotros podemos encontrar células enteroendócrinas. Fíjense ustedes las fositas gástricas que están señaladas con la letra P, o sea, las criptas, las fositas. Estas fositas son mucho más altas que las que observamos en el cardias, como habíamos dicho. Y estas fositas ocupan más o menos el 50% del espesor de la mucosa. Acá estamos observando otro corte de la región pilórica. Ven ustedes las glándulas pilóricas. Son glándulas mucosas. Fíjense ustedes en el recuadro de mayor aumento donde se observan los adenómeros con un epitelio cilíndrico, células núcleos basales y un citoplasma lleno de secreción mucosa. Otra imagen del antropíloro. Acá también estamos viendo en la parte inferior el tejido linfoide difuso que también encontramos en la pared gástrica. Dijimos que a este nivel pueden encontrarse células mucosas que ya dijimos que estamos viendo en la imagen de la derecha arriba. Fíjense, células mucosas que secretan mucina y también células enteroendocrinas. Estas células enteroendocrinas se ven mejor con coloraciones especiales como la cromogranina, por ejemplo. Y se están viendo en la imagen de la izquierda. Estas células enteroendocrinas son las que se encuentran a este nivel, las células G que secretan gastrina, que estimula la secreción de ácido y de pepsinógeno y favorece el mantenimiento de la mucosa gástrica. Y están las células D que secretan somatostatina, que son células que inhiben a las células G a producir gastrina. La mayor parte del estómago está constituida por las zonas del cuerpo y el fondo. Tenemos un corte de la mucosa del cuerpo y fondo. Fíjense ustedes, es una mucosa grande, profunda y que está constituida por las glándulas gástricas. ¿Ven? Todas las glándulas, todo el componente glandular en el estómago, en esta zona también, está por encima de la muscularis mucosa. O sea, en el estómago, por debajo de la muscularis mucosa, no encontramos elementos glandulares como encontrábamos en el esófago. Y acá tenemos dos cortes de región del cuerpo gástrico. Fíjense ustedes que el aspecto es totalmente diferente a lo que estuvimos describiendo como cardia y como antropíloro. En la superficie sí son muy parecidas, tienen un epitelio cilíndrico simple musíparo, pero abajo las glándulas ya tienen otros componentes, ¿ven? Que vamos a ver enseguida, las células principales, las células parietales. Vuelvo a repetir, todo el componente glandular se encuentra por encima de la muscularis mucosa. Y acá tenemos otro corte del cuerpo gástrico.
La zona superficial con su epitelio cilíndrico simple mucíparo y abajo el elemento glandular, ¿verdad? De las glándulas gástricas del cuerpo, donde se observan otros tipos de células bastante diferentes de la que vimos en cardias y en píloro. Este corte histológico del cuerpo gástrico, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando la mucosa y sus glándulas y sus células rosaditas, que son las células parietales, y las de color basófilo, que son las células principales, componentes importantes de sus glándulas. Fíjense ustedes que estamos viendo además la muscularis mucosa. Todo el elemento glandular está por encima de la muscularis mucosa, que está señalada con una punta de flecha y las letras MM. Las glándulas gástricas que están en el fondo y en el cuerpo son glándulas tubulares simples ramificadas. Acá nosotros tenemos a la izquierda una microfotografía que se ve la mucosa fúndica en un corte teñido con azul alciano paz. ¿Para qué? Para detectar mucina. Vamos a ver que el epitelio superficial se va invaginando para formar las fositas o foveolas gástricas. Y entonces las células mucosas superficiales y las células que tapizan esas fositas gástricas, como están llenas de mucina, llenas de moco neutro, se van a teñir muy intensamente. Una de esas fositas gástricas y su glándula fúndica asociada, se han delimitado con las líneas de punto. En el esquema de la derecha, nosotros vemos la glándula fúndica y vamos a ver que tiene partes esta glándula fúndica, ¿verdad? Tenemos una zona llamada istmo, siempre dentro de la foveola. Se llama istmo. ¿Y qué contiene estas células? ¿Qué contiene esta zona? Contiene células en división y células indiferenciadas. Por supuesto que también hay células mucosas y alguna que otra célula parietal. Por debajo de la célula del istmo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el cuello, ¿verdad? En el cuello vamos a encontrar las células mucosas del cuello, algunas células parietales y algunas células enteroendócrinas. Después esa glándula se divide y entonces tenemos la zona denominada fondo de la misma. Y ahí vamos a tener sobre todo células principales, células parietales y varios tipos de células enteroendocrinas. Vamos a ver cada una de estas células que encontramos en la mucosa gástrica. Aquí tenemos un esquemita de las células de las glándulas gástricas del cuerpo. Fíjense que tenemos células superficiales mucosas, las células mucosas del cuello, ¿verdad? Que producen moco y que tienen abundante bicarbonato. Después tenemos las células parietales que van a producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Después vamos a ver las células enterocromafines que secretan histamina, las células principales que secretan pepsina y una lipasa gástrica, las células D que van a secretar somatostatina y las células G gastrina. Vamos a ir viendo cada una de ellas en detalle. En primer lugar tenemos las células mucosas superficiales. Estas células mucosas superficiales se encuentran en toda la superficie del estómago, sea en la zona cardial, en la zona del cuerpo o en la zona antropilórica. Estas células, ¿verdad? Producen una secreción turbia, insoluble, con alta concentración de bicarbonato. Estas células además pueden absorber alguna pequeña cantidad de agua y de sales. ¿Y la secreción de estas células para qué están? Para proteger a la mucosa gástrica del contenido ácido del jugo gástrico. Fíjense, ¿cuáles son las células mucosas superficiales? Las que están por encima de esas rayitas negras señaladas con las flechas.
Las células mucosas del cuello que están por debajo ya, ¿verdad? Que están más abajo en las foveolas, tapizando la foveola, como habíamos visto en nuestro esquema anterior. Tiene menos mucinógeno que las células mucosas superficiales y son un poco más bajas. Su moco, en vez de ser insoluble, es soluble. Y la liberación de los gránulos de mucinógeno por estas células es inducido por la estimulación vagal. No secretan nada en reposo, cuando el estómago está en reposo. Y su vida media es de 6 días. En el esquema de la derecha, nosotros estamos viendo de un color lila las células mucosas del cuello, de un color lila oscuro, de un color lila claro, las células mucosas superficiales. ¿Qué estamos viendo en estas imágenes histológicas? En la primera imagen, a la izquierda, arriba, estamos viendo el epitelio superficial cilíndrico simple mucosecretante. A la derecha, fíjense, a la derecha estamos viendo la flecha, la punta de flecha me está mostrando las células mucosas del cuello. ¿Ven? Y abajo, a mayor aumento, estamos viendo las células mucosas del cuello mezcladas con algunas células parietales y principales. Y acá nosotros estamos observando las células mucosas del cuello, fíjense ustedes, con abundante secreción en su citoplasma, mezcladas con las células parietales. Y aquí tenemos las células mucosas del cuello en una microscopía electrónica donde observamos la gran cantidad de gránulos de mucina acumulados en la parte, sobre todo, apical de su citoplasma. Luego tenemos las células simógenas o principales. Estas están ubicadas preferentemente en la parte profunda de las glándulas fúngicas. Tienen en su citoplasma gránulos de simógeno y tienen una vida media de 60 a 90 días. Fíjense ustedes en estas dos imágenes histológicas. Estas células que son de citoplasma más basófilo, esas son las células simógenas o principales, las células de citoplasma acidófilo señaladas, sobre todo a la derecha, en la imagen de la derecha con citoplasma muy acidófilo, esas son las células parietales. Fíjense que bien se ven los gránulos secretorios de las células simógenas o principales, sobre todo en la imagen de la derecha. Estas células principales son células típicas secretoras de proteína, tienen un RER abundante, tienen gránulos de secreción en el citoplasma apical. Fíjense en la imagen de la microscopía electrónica a la derecha, los gránulos de simógeno en el citoplasma apical. Estos gránulos están señalados con las letras ZG. Vemos también la abundante cantidad de retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué secretan estas células? Secretan pepsinógeno. Este pepsinógeno, al contacto con el jugo gástrico, se transforma en pepsina, una enzima activa. Y esa pepsina tiene una labor proteolítica. Además, secretan una lipasa débil. Acá tenemos, fíjense, una célula principal, un diagrama de una célula principal donde me muestra un núcleo más bien basal, una gran cantidad de RER en la porción basal de la célula, que es lo que causa la basofilia intensa que se ve con el microscopio óptico. Vemos también los gránulos de simógeno que contienen. ¿Qué contienen estos gránulos? El pepsinógeno y la lipasa débil. ¿Qué más tenemos? Vemos abundante cantidad de mitocondrias y apicalmente estamos viendo complejos de unión que le une a otras células similares. A la izquierda estamos viendo a mayor aumento células principales y células parietales. Las parietales se caracterizan por la marcada eosinofilia de su citoplasma y el núcleo más central.
Las células principales, por el contrario, se ven como células con un núcleo más bien hacia la periferia y con un citoplasma mucho más basófilo. Luego tenemos las células parietales, llamadas también oxínticas. Se hallan en el cuello y partes más profundas de las glándulas fúndicas. Son células bastante grandes que a veces pueden tener dos núcleos. ¿Qué secretan estas células? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Su vida media es de 150 a 200 días. Fíjense a la derecha qué bien se ven las células parietales. ¿Ven? Unas células grandes, su núcleo bastante central y su citoplasma muy acidófilo, contrastando con el aspecto de las células principales. Estas células tienen un extenso sistema canalicular intracelular con microvellosidades que comunican con la luz de la célula. Fíjense ustedes el esquema que nosotros tenemos abajo a la izquierda. ¿Ven el sistema canalicular intracelular? ¿Ven? Que tiene muchas microvellosidades hacia la luz. Aparte de eso, en la parte superior a la derecha tenemos lo que se llama el sistema túbulo vesicular membranoso complejo. En una célula en proceso de secreción activa, la cantidad de microvellosidades en los canalículos aumenta y el sistema túbulo vesicular disminuye mucho o desaparece por completo. ¿Por qué es eso? Porque las membranas de este sistema túbulo vesicular sirve como un reservorio de membrana plasmática provista de bombas protónicas activas. Entonces, este material de membrana puede insertarse en la membrana plasmática de los canalículos para aumentar la extensión de su superficie y, por supuesto, la cantidad de bombas de protones disponibles para la producción de ácido clorhídrico. Vemos también que hay abundante cantidad de mitocondrias con crestas complejas y muchos gránulos en la matriz que proveen la gran cantidad de energía necesaria para la secreción de ácido. A la derecha nosotros tenemos una microscopía electrónica donde la L me marca la luz. Fíjense la cantidad de mitocondrias que tiene y se ve perfectamente este sistema de canalículos intracelulares con microvellosidades. Este sistema de canalículos intracelulares comunica ampliamente con la luz de las glándulas. El ácido clorhídrico producido por estas células parietales se produce ¿dónde? En la luz de los canalículos intracelulares. Las células parietales poseen tres tipos diferentes de receptores de membrana para sustancias que van a activar la secreción del ácido clorhídrico. ¿Cuáles son estos receptores? Los receptores de gastrina, estimulados por la hormona peptídica gastrointestinal gastrina, receptores de histamina H2 y receptores acetilcolínico M4. Aparte de secretar el ácido clorhídrico, estas células van a secretar el factor intrínseco. Esta secreción es desencadenada por la estimulación de los mismos factores que van a desencadenar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Qué es el factor intrínseco? Es una glucoproteína que forma un complejo con la vitamina B2 en el estómago y en el duodeno, el cual es un paso muy necesario para la absorción ulterior de la vitamina B12 que será a nivel del ilio. Ahora vamos a ver en detalle cómo son los fenómenos para la producción del ácido clorhídrico. Vamos a ver ahora un diagrama de la síntesis de ácido clorhídrico por la célula parietal. La célula parietal ha sido estimulada por la gastrina. Entonces, en la célula parietal entra CO2 que viene de la sangre. El CO2 se une al H2O para formar el ácido carbónico. Y sobre ese ácido carbónico va a actuar una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, que la va a separar
en hidrógeno y en ion bicarbonato. Por un lado, ¿qué va a pasar con ese hidrógeno? Ese hidrógeno, fíjense, la flecha roja de puntos, va a ir y va a atravesar la membrana apical y va a ir a la luz de la glándula gástrica, el hidrógeno. ¿Y qué va a usar para eso? Va a usar la bomba protónica ATPasa de hidrógeno potasio. Al mismo tiempo que sale hidrógeno hacia la luz, va a entrar hacia la célula el potasio en intercambio con los iones de hidrógeno. Eso por un lado. ¿Qué va a pasar con esos iones de bicarbonato? Esos iones de bicarbonato que sobraron de la separación del hidrógeno, fíjense la flecha azul a raya se va a ir hasta la base de la célula, estos iones. ¿Y qué van a hacer? Van a salir de la célula, se van a ir a la célula hacia los vasos sanguíneos que están en el tejido intersticial y van a atravesar a través de canales antiportadores de aniones que sirven para el mantenimiento de la concentración iónica normal de la célula. Va a salir ese ion bicarbonato negativo y va a entrar cloro negativo, también por el mismo canal antiportador. ¿Para qué? Este cloro que entra desde afuera hasta el citoplasma va a ir hasta el extremo apical de la célula y va a salir hacia la luz de la glándula gástrica usando canales uniportadores de cloro. Una vez que tenemos hidrógeno y cloro en la luz, entonces se va a formar el ácido clorhídrico. Otro tipo de células que encontramos en el epitelio gástrico son las células enteroendocrinas. Estas células secretan productos a la lámina propia y se encuentran en todos los niveles de las glándulas fúngicas. Dijimos que también algunas de ellas se encontraban en las glándulas pilóricas, si se acuerdan. Vamos a ver tres de ellas. La célula G, que va a secretar gastrina, la célula D, que va a secretar somatostatina, y la célula SL, que va a secretar histamina. Estas forman parte de un sistema de células que se llama sistema APUT y se recambian cada 60 a 90 días. Ellas se clasifican en dos tipos, cerradas y abiertas, según tengan contacto con la luz glandular o no. Las cerradas no tienen contacto, están encerradas entre las otras células y no ven la luz. Las abiertas sí ven la luz y en su superficie apical tienen microvellosidades y quimiorreceptores. Acá tenemos una microscopía electrónica a la izquierda que nos muestra una célula enteroendocrina. Fíjense, es un núcleo grande, mucho abundante cantidad de retículo endoplásmico rugoso y llama la atención, fíjense que sus vesículas secretorias están hacia la base. Como dijimos, estas células van a secretar sus productos a la lámina propia. Y al lado tenemos dos esquemas que me muestran cómo son las células enteroendocrinas cerradas, ven que no ven la luz, están cerradas por otras células, y la célula que es abierta, que ve la luz, tiene microvellosidades, ¿verdad?, hacia la luz y tiene similares características, por supuesto, con las células enteroendocrinas cerradas. Si nosotros queremos ver estas células enteroendocrinas, tenemos que usar técnicas especiales, como por ejemplo la técnica de la cromogranina, ¿ven? Y que me tiñe sus gránulos en color marrón. Acá tenemos un corte donde las flechas me están mostrando células, entre otras células del epitelio gástrico, células enteroendocrinas cuyos gránulos han sido teñidos y están bien evidenciadas con la coloración. La célula G es una célula enteroendocrina que secreta gastrina. ¿Dónde las encontramos? Entre las células de las glándulas pilóricas del antro. También podemos encontrarlas en el intestino delgado. Estas son células que favorecen el mantenimiento y crecimiento de la mucosa gástrica y por supuesto estimulan la secreción gástrica de ácido clorhídrico por la liberación de gastrina. Tienen microvellosidades apicales y también son receptoras de estímulos. La secreción de esta célula, o sea, la secreción de gastrina, es inhibida por el ácido clorhídrico y la somatostatina,
¿Qué tenemos a la derecha? A la derecha tenemos microscopía electrónica que nos muestra la de arriba los gránulos secretorios de la célula G y abajo a mayor aumento los gránulos secretorios de esta misma célula. Hay gránulos claros que tienen progastrina y gránulos oscuros que tienen gastrina. Acá tenemos dos células más, por ejemplo, la célula D. La célula y tenemos nuestros esquemas abajo donde nos están mostrando la ubicación de estas células, tanto en la mucosa oxíntica como en la glándula pilórica. Las células D están presentes en el páncreas, en el intestino y en la mucosa del antro y del cuerpo gástrico. ¿Para qué sirve su contenido? Para inhibir la secreción ácida gástrica. Después tenemos las células enterocromafines like que secretan histamina. Están presentes principalmente en el cuerpo gástrico y sirven también para estimular la secreción gástrica de ácido clorhídrico. Y acá tenemos nosotros un esquema que nos muestra la regulación de la secreción ácida por estas células enterocromafines. Fíjense ustedes. Veamos la célula G. La célula G secretaba gastrina, ¿se acuerdan? La gastrina estimulaba los receptores de gastrina en la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Entonces, tiene una acción positiva. En nuestro esquema estamos viendo, ¿verdad? Sobre esta célula G actúa la secreción de una célula llamada D. ¿Se acuerdan que dijimos? La célula D, que secreta somatostatina e inhibe la secreción de gastrina por la célula G. ¿Okay? Después, vemos que esta célula D, a través de la somatostatina, ¿qué hace? Inhibe a la célula enterocromafin-like para que no secrete histamina y entonces la histamina que va a estimular la secreción ácida no haya secreción ácida, o sea, elimina ese efecto positivo de la secreción de estas células sobre receptores de la célula parietal para producir ácido clorhídrico. ¿Se dan cuenta? Además, a la izquierda que tenemos esa misma célula, otra vez enterocromafin, que nos está mostrando, ¿qué es lo que nos muestra esta célula enterocromafin? Que secreta histamina y que la histamina estimula la célula parietal para que se produzca ácido clorhídrico. Vemos también que la gastrina estimula a la célula enterocromafin-like para que secrete histamina para estimular a la célula parietal. Y por último vemos arriba que el nervio vago a través de la acetilcolina tiene un efecto positivo o estimulador de la célula parietal para producir ácido clorhídrico. Y ahora para terminar veamos las capas de la pared gástrica que todavía no vimos. Acá tenemos la lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa. Fíjense, la lámina propia está debajo del epitelio, debajo de la membrana basal, es un tejido conjuntivo laxo donde vamos a encontrar vasos sanguíneos, ¿verdad? Y tenemos finas fibras reticulares y algunas fibras musculares lisas muy finas, así como fibroblastos asociados. ¿Qué más tenemos en esta lámina propia? Tenemos células del sistema inmunitario como linfocitos, plasmocitos, macrófagos, algunos eosinófilos. Puede haber a veces nódulos linfoides. Después tenemos la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa estamos viendo en la imagen de la derecha, allá arriba, como señalada con la letra MM, que tiene dos capas muy delgadas, que generalmente son una circular interna y una longitudinal externa. En algunas regiones puede aparecer una tercera capa cuya orientación puede ser más o menos circular. Desde esa capa interna circular se extienden a través de la lámina propia delicados haces de células musculares lisas que se dirigen hacia la superficie. ¿Para qué? Se cree que estas células o estas fibras musculares lisas van a contribuir a la expulsión de las secreciones de las glándulas gástricas. Y por abajo de la muscularis tenemos la submucosa gástrica, que tiene un tejido conjuntivo denso, que tiene tejido adiposo, vasos sanguíneos
Y no se olviden que ahí está el plexo submucoso de Meissner. La muscular externa gástrica tradicionalmente se describe como una capa que está compuesta por una capa longitudinal externa, una circular media y una oblicua interna. Esta capa muscular está orientada en una forma no tan ordenada. Por eso es que muchas veces en los cortes histológicos es difícil diferenciarlas como capas bien delimitadas y evidentes. Además, no nos olvidemos que la capa longitudinal falta en gran parte de la superficie gástrica anterior y posterior, y la capa circular está poco desarrollada en la región periesofágica. Esta organización de las capas musculares en el estómago es muy importante desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque está relacionada con su papel en el mezclado del quimo durante el proceso digestivo y con la capacidad para expulsar hacia el intestino delgado ese contenido gástrico parcialmente digerido. Entre las capas musculares hay grupos de células ganglionares y haces de fibras nerviosas amielínicas que en conjunto forman lo que denominamos plexo mientérico de Auerbach, que va a inervar las capas musculares. También tenemos externamente una capa serosa que la estamos viendo perfectamente bien en nuestra imagen. Esta capa serosa gástrica se continúa con el peritoneo parietal de la cavidad abdominal a través del epiplón mayor y con el peritoneo visceral del hígado a través del epiplón menor. Y con esto concluimos nuestra clase. Muchas gracias.